Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes en este miércoles, ya comenzando este programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana, a través de esta tu estación de radio digital Fénix Radio. Recuerda compartir con tus amigos para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor a través de esta emisora, ¿eh? Así que saludo para todos ustedes, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo que nos acompañe y que sea el que ponga en nosotros las palabras de vida, ¿eh? Recuerda compartir este programa y también si estás pasando por una situación difícil, vemos tantas personas quitándose la vida, personas con problemas, personas que creen que no hay salida. Déjame decirte que no es así. Tenemos un enemigo en común. Este enemigo anda buscando, dice, como león rugiente, a quien devorar. Así que hay salida para ti, hay salida para ti, solamente cree, confía en el Señor, confía en el Señor, porque hay salida. Vamos a orar en esta hermosa mañana para que el Espíritu Santo sea quien hable a través de nosotros antes de nosotros entrar a la palabra. Saludo para Anthony, que está por ahí, y demás personas. Gracias por compartir con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que esta emisora la pueden encontrar a través de Google como Fénix Radio. También estamos en mixlr.com, estamos en Google, estamos en losmoncioneros.com, estamos en todas las plataformas. En Facebook nos puedes encontrar como Francisco Javier Rodríguez, también como DJ Fénix 01, también estamos como Fénix Radio en Facebook, estamos en todas las plataformas digitales. Es fácil de escuchar esta estación de radio, bien fácil de escuchar. Pues bien, vamos a orar. Señor Dios y Padre que está en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesucristo y con su mayor respeto en este momento me dirijo a usted en esta oración, Padre amado, rogándole, Señor, que mis pecados no sean tomados en cuenta, Señor. Que la sangre de su Hijo Jesucristo pueda limpiarme, perdonarme, Señor, de todas mis culpas, y que vea la intención de mi corazón, que en este momento es llevar la palabra de salvación a todas las naciones. Ruego, Señor, por aquel que puede estar viendo este programa, Señor, para que el Espíritu Santo, para que su Hijo Jesucristo pueda entrar en los hogares en este momento y ayudar a aquellas personas afligidas, a aquellas personas que necesitan ayuda, Señor. Aquel incluso hay muchos que se sienten fuertes, Padre amado, pero dice la palabra, diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Y que el fuerte no se confíe en su propia sabiduría. Por eso, Señor, pedimos que nuestra confianza esté plenamente puesta en usted, Dios eterno. Por eso en esta mañana, Señor, rogamos para que usted nos visite, para que usted nos ayude y que también usted esté con nosotros en esta emisora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así es, usted puede ponerse en contacto con nosotros fácil a cabina al 809-721-5028. Se puede poner en contacto con nosotros. Aquí está la línea abierta para ustedes a través de a través a través de las redes sociales. Escúchame que yo estoy chequeando algo aquí.
Ahora sí. Muy bien. Hoy nos encontramos en el libro de Génesis. Continuamos explicando el libro de Génesis. Y entramos al capítulo 20. En el día de ayer explicamos la salida de Lot de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y también el macabro pecado que cometieron sus hijas al tener relaciones sexuales con su propio padre para quedar embarazadas. La historia bíblica relata de que como ellas se vieron solas, pensaron que Dios había destruido el mundo. Recuerden que las historias de las proezas de Dios continuaban. Cuando se construyó lo que llamamos las Torres de Babel, o que la Biblia misma llama la Torre de Babel, ese pueblo, recuerden que la intención de ellos era construir una torre alta y una muralla alrededor para que Dios no pudiese entrar. Y si en dado caso sus pecados aumentaran y Dios trataba de destruir la tierra nuevamente con agua, pues ellos pudiesen refugiarse por causa del pecado. Esa historia fue contada de generación tras generación. Ahora las mismas hijas de Lot vieron cómo Dios destruyó a esas ciudades con fuego. Ellas pensaron que quedaron solas, pero no esperaron la visitación de Dios. No esperaron, sino que ellas mismas dijeron entre sí: no hay hombre en la tierra, no queda hombre en la tierra que pueda tener relaciones sexuales con nosotros de forma natural, como lo es la vida. Vamos a embriagar a nuestros padres, vamos a tener relaciones sexuales con él, para así poder tener descendencia de nuestro padre. Muchas veces nosotros pensamos de esta manera. Y esto yo lo llamo de manera personal, yo lo llamo desespero espiritual. El desespero espiritual no es bueno en ninguna manera. El Señor nos llama a nosotros, a tener paciencia, a practicar la paciencia. Si practicamos la paciencia, entonces le creemos a Dios, porque nosotros comprendemos que Dios actúa y Dios actuará, y Dios siempre actúa. En la vida de Abraham, podemos ver el tiempo que Abraham esperaba, año tras año. El hijo de la promesa le nació a los 99 años. Pero también Abraham y su esposa Sarai también tuvieron un desespero espiritual. ¿Por qué nació el primer hijo de Abraham? Hay muchos que dicen el primer hijo de Abraham era Isaac. No, el primer hijo de Abraham no fue Isaac. El primogénito de Abraham, bíblicamente, es Ismael. Ismael nació de una esclava de Abraham que su esposa se la dio como esposa también, para tratar, como ella era de su esposa, o sea, era una esclava de ella era la dueña de ella, pues lo que esa esclava tuviera era de la dueña. Es como cuando usted tiene un ejemplo. ¿Cómo le voy a explicar esto? Cuando usted tiene una cría de chivos, por ejemplo, o de cerdos, vamos a hablar, porque ya es costumbre
en nuestros tiempos tener cría de cerdos, de vaca o de chivo, un ejemplo. Si esa chiva pare, pues esos chivitos son suyos. Así mismo se veían aquellas personas en aquel tiempo. Esclavos, dueños que tenían sus dueños. Entonces, como Agar era egipcia y era esclava de Sarai, Sarai se la entregó a Abraham, pensando que así se iba a cumplir la promesa de Dios de darle un hijo a Abraham. Pero vemos luego las consecuencias de esto. Y también el sufrimiento que se provocó Sarai, o Sara como la conocemos hoy en día, la esposa de Abraham, por ellos creer que estaban ayudando a Dios. Eso lo llamamos desespero espiritual. Saludo para Amaury Lara. Dios le bendiga en esta mañana. Dios llene su hogar, su familia, sus negocios, su entrada, su salida. Que Dios cuide sobre todo sus pensamientos y su corazón en esta mañana. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que me están viendo, tenemos que tener cuidado en el desespero espiritual. Practiquemos la paciencia. La Biblia hace mucho llamado a nosotros a la paciencia. Si usted tiene paciencia y espera, si usted espera, la espera es lo que abre la puerta. Miren esta madre que, bueno, Facebook ahora mismo no se puede estar hablando de muerte, hay que decir se desvivió, hay que cambiar las palabras porque nos cortan los programas, nos quieren cancelar porque uno habla de forma. Así que ustedes saben lo que pasó con esta madre, que junto a sus 3 hijos la están velando o la velaron. Esta madre se desesperó. Esta madre no tuvo paciencia. O la paciencia de ella llegó al extremo. Decidió acabar con ella y con sus hijos. Pero señores, hasta pidiendo, hasta comiendo mangos, se puede vivir. La palabra de Dios en Proverbios dice que mejor es la legumbre que las muchas comidas en desobediencia de Dios. Vamos ahora a pasar al capítulo 20 para que ustedes vean ahora, luego que Abraham había visto la mano de Dios, había escuchado a Dios, un error que vuelve y comete Abraham. Pero recuerden que ya el Señor había pactado con Abraham. Delante de Dios, escuchen bien, delante de Dios, sin un pacto, sin un mediador, todo el que peca debe morir instantáneamente. Escuchen esto. Ya le expliqué el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios, el Señor, hizo un pacto con Abraham de darle la tierra, de llamarlo su siervo, de ser su amigo. Lo llamó, partió los animales, pero Abraham no pasó por el medio de los animales. Porque esto lo voy a explicar de nuevo. Esto lo voy a explicar de nuevo porque voy a explicar un suceso
que Abraham cometió y no murió. En el mundo antiguo, para que me entiendan mejor, los pactos significaban que como moría el animal, como era partido el animal, la persona, si fallaba a la palabra que se daba, tenía que ser muerto de la misma forma que murieron los animales. O sea, los animales eran los testigos de la muerte que le podía llegar a aquel que violaba el pacto. El más pequeño tenía que pasar por los animales. Dios, el Eterno, hizo ese pacto con Abraham. Pero el que pasó por el medio de los animales no fue Abraham, sino el Hijo de Dios. Es por ello que dice la palabra que en Abraham serán benditas todas las naciones, y que el pacto de Abraham fue considerado por la fe amigo de Dios, porque Cristo se hizo garante de Abraham. Jesucristo se hizo garante de Abraham. Cuando Abraham fallaba, el que intercedía por él era Jesucristo. Ahora vamos a leer el capítulo 20 y vamos a ver aquí un hecho que a muchos lo deja con la boca abierta. Estamos en el capítulo 20 del libro de Génesis. Si usted quiere, pues puede... Si usted quiere, pues puede abrir su Biblia con nosotros o puede escuchar. Cada mañana, de lunes a viernes, estamos explicando las Escrituras, libro por libro, capítulo por capítulo, todo lo que significa. Leemos el capítulo 20 en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el capítulo 20, versículo 1, dice: de allí Abraham partió a la tierra del sur, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su esposa: es mi hermana. Oigan bien lo que dijo. Cuando entró a otra tierra, Abraham volvió a hacer lo mismo que hizo en Egipto. Recuerden que aquella vez el Señor en aquella ocasión que lo hizo en Egipto, Dios envió plagas a Egipto para que el rey de Egipto o el faraón de aquel tiempo no tuviese relaciones sexuales con Sara. Ahora aquí vuelve Abraham a hacer lo mismo, pero él explica por qué lo hace. Abraham explica él mismo por qué lo hace. Miren, dice aquí: de allí Abraham partió a la tierra del sur, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su esposa: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Recuerden que Sara era una mujer, a pesar de ser adulta, muy hermosa. Y la tomó por esposa. Oigan bien, la iba a tomar por esposa. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech, oigan esto, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, oigan esto, en la forma en que Dios fue a Abimelech, no fue en la misma forma que fue a Egipto. ¿Cómo Dios fue a Egipto cuando Abraham cometió este mismo error? Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios me le bendiga, bienvenido. Amén, amén. ¿Usted se acuerda cómo Dios fue a Egipto cuando Abraham cometió este mismo error? Yo lo mencioné ahora mismo.
Estamos escuchándolo y sigue explicándolo por la palabra. La primera vez que Abraham cometió este error, ya lo ha cometido 2 veces. Son 2 veces el mismo error. Uno en Egipto y otro con Abimelech en Gerar. Cuando Abraham cometió este error de entregar su esposa al rey de Egipto, Dios envió plagas, dice. Y de esta forma fue que se dieron cuenta. Y el rey de Egipto devolvió la esposa a Abraham y Abraham se fue de Egipto. En esta ocasión no están en Egipto, pero están en una tierra que se llama Gerar. Y el rey de esta tierra se llamaba Abimelech. Como aquí nuevamente Abraham vuelve y dice que Sara es su hermana y no la reconoce como esposa, sino como hermana, porque en sí era hermana de él, pero él estaba tapando que también era su esposa. Abimelech la toma y se la lleva, pero cuando está a punto de tener relaciones sexuales con ella, entonces aquí viene Dios. No le envió plagas, sino vino en sueño y le habló. Y dice, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada y tiene esposo. ¿Qué dice? Advirtió de la muerte. Escuchen bien. El pecado, uno de los pecados mortales, es el pecado de adulterio. Porque el pecado de adulterio, miren bien, ustedes saben que la mafia italiana, oigan bien esto, la mafia italiana, y estamos hablando de criminalidad en este sentido, la mafia italiana es una de las mafias más respetables que existe en todas las mafias. Su primer legado de ellos es que ellos no confían en hombres adúlteros, que es capaz de traicionar a quien duerma a su lado. Porque el adulterio es una traición. Oigan bien esto, y estos son criminales que tienen este código. Búsquelo en internet, búsquelo para que usted vea. La mafia italiana, por ejemplo, ellos dicen claramente cómo es de confiar en un hombre que traiciona a la que duerme al lado de él. Porque el adulterio es un engaño, es una traición. No hay fidelidad. Entonces, Dios aborrece este pecado de adulterio. Dios lo aborrece. Porque es que el que te ama, tú traicionar al que te ama. ¿Usted se imagina eso? El dolor que eso. Hay veces que el hombre hoy en día, que esto se ha involucrado, el hombre sufre mucho más que la mujer el pecado de adulterio. Porque para el hombre la humanidad lo ha puesto como algo normal. Es ser de machos, tener 5 y ser mujeres. Pero cuando una de esas mujeres traiciona al hombre, el hombre es capaz de meterse un tiro. El hombre es capaz de asesinar a la mujer. O sea que él vive el verdadero dolor, pero no piensa cuando le está haciendo el dolor que le provoca a la mujer. Ahí se ve la magnitud de lo que es el adulterio. No hay más dolor que a un hombre vayan y le digan, tu mujer te está haciendo infiel y yo conozco el chulo, como decimos aquí en la República Dominicana. Pero mientras él lo está haciendo, es una algarabía, él no lo siente.
Aquí Dios evitó, el mismo Dios evitó, pero ¿saben por qué lo evitó? Porque ya el pacto estaba firmado con Abraham. Ya el pacto estaba hecho. Hay un mediador, y este mediador fue el que visitó a Abimelech, mediando entre quién. Mediando entre Dios y Abimelech. Entre Dios y Abraham, porque este pecado se va a consumar. ¿Por quién? Por culpa de Abraham. Sí, Y es por ello. La víctima era Abimelech, si comete el Exacto. error, iba a morir. La víctima era él. Por eso es que dice la palabra que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Fue Jesucristo quien estaba mediando aquí para que no se consumara este pecado. Y de esta misma forma, Cristo hoy en día intercede por nosotros. Porque nosotros hay veces que decidimos hacer algo, pero se baraja de una forma increíble. ¿Y sabe quién es el que está mediando para que no se haga ese pensamiento que tenemos nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Es Jesucristo. Porque a nosotros nos cubre el mismo pacto que cubre a Abraham. El pacto fue confirmado. Ese pacto que se hizo allá con Abraham, lo confirmó Jesucristo en la cruz y dijo: este es el nuevo pacto. Por eso él dijo cuando partió la cena, que no representaba la muerte de Jesús, representaba el Cordero antiguo, representaba la salida del pueblo de Egipto, pero ahora representa la muerte de Cristo en el sentido de la salida del mundo completo del pecado. No solo de un solo lugar como en aquel tiempo. En aquel tiempo, la cena de Pascua, como se reconoce hoy en día, el Pesaj, eso representaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero hoy en día, la muerte de Cristo y esa celebración que Él dijo, recordadme cada vez que la celebren, nos recuerda a nosotros la salida del mundo pecaminoso en el que nos encontrábamos. Y Él dice ahí mismo: entonces yo intercederé por ustedes. Y podemos ver a Cristo cumpliendo antes de su muerte esa promesa a nosotros. Y lo puede buscar en Juan 17, del 3 en adelante, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien han enviado. Y ahí sigue hablando y sigue intercediendo aún por los que van a creer en Él. Entonces, aquí vemos a Cristo intercediendo. Este fue que fue allá a Abimelech y le dijo: vas a morir. Si te allegas a esa mujer que tienes, vas a morir. Y oigan lo que sigue diciendo. Pero Abimelech no había llegado a ella. O sea, Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella. Y respondió, Abimelech le respondió: Señor, oigan bien, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Qué dice aquí? Oigan bien, Abimelech conocía a Dios. Abimelech tenía temor de Dios también, de este Dios, porque sabía que Dios es un Dios justo. Sabía que Dios era un Dios justo, por eso le dijo: Señor, pero ¿y matarás al inocente? Oigan cómo le dice: Señor, ¿matarás también al inocente? O sea, yo sé que tú el culpable juzga, porque sabes todas las cosas, pero también vas a matar al inocente. Dice, no me dijo, no, dice,
no me dijo él, es mi hermana. Oigan bien, le está diciendo a Dios. O sea, Está hablando con Dios. no me dijo él, es mi hermana. Y ella también me dijo, es mi hermano. O sea, los dos confirmaron. ¿Vieron los dos? Sí, Ahí Abimelech era inocente. claro. En el sentido, ellos no mintieron porque eran sus hermanos, pero negaron algo. Negaron ser esposos. Dijeron una verdad a media. Porque ellos eran hermanos, realmente eran hermanos. Pero negaron una verdad. Callaron una verdad por miedo, dijeron. Porque sí eran hermanos, en realidad eran hermanos. Realmente eran hermanos. Pero no dijeron la otra verdad, de que eran esposos. Oigan bien lo que dice aquí. No me dijo él, es mi hermana, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y limpieza de manos hice esto. ¿Qué está diciendo Abimelech a Dios? Sí, que O sea, lo hizo inocentemente. Señor, yo no tuve ninguna intención de hacer lo malo. Ahora, ¿conoce Dios la intención, sí o no? ¿Y quién se le puede condenar a Dios? Recuerden que por esta manera, Dios fue en sueño, Dios fue de forma pasible a hablarle a Abimelech. Y Abimelech escuchó la voz de Dios. No fue de la misma forma que fue a Egipto. Cuando Dios fue a Egipto, ¿qué mandó? Lo repetí ahorita. Dios le envió plagas. Le envió maldiciones. Y gracias a esas maldiciones, a esas plagas, fue que el rey de Egipto se dio cuenta que eso había venido por Sara y se la devolvió. Pero aquí no. En esta ocasión, Dios mismo fue a hablar con Abimelech. Entonces, y Dios contestó. Oigan bien lo que contestó Dios. Sé que con integridad, oigan bien, con la integridad. Este era un hombre íntegro. Dice, y Dios contestó, sé que con integridad de corazón has hecho esto. Por eso te detuve de pecar contra mí y te impedí que la tocaras. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios? Que le impidió que pecar contra el mismo Dios. Ahora, ¿se cumple aquí que hubo un intercesor, sí o no? Sí. Intercedió el Señor por Abimelech para que no cometiera el pecado. Y Abimelech lo escuchó. Señores, que intercedió aquí, es el que está en el medio de aquí del fuego, por el medio de los animales. Vamos a verlo aquí. Mírenlo aquí, el que pasa. Búsquelo en Génesis 15, versículo 17 en adelante. Dice, cuando se puso el sol y oscureció, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. En aquel día el Señor concertó un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. ¿Quién fue que pasó por los animales? ¿Quién se vio pasar? Jesús. Jesucristo. Entonces, aquí lo vemos porque es que
ese que pasó por los animales fue Jesucristo como mediador entre Abraham y entre quién, y entre Dios. Ahora, por eso es que dice la palabra también, escuchen esto, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, porque a través de Abraham Dios iba a hacer ¿qué? Naciones grandes. Incluso el mismo Jesucristo iba a nacer a través de ¿quién? De Abraham. De la simiente de Abraham. De la simiente de Abraham. Y por eso es que nosotros hoy en día somos considerados también israelitas o hijos de Dios. También. Porque ¿quién intercede por mí? Jesús. Entonces aquí el mismo Jesús comenzó a hacer la función de ¿qué? Del pacto. Aquí Jesucristo comenzó a hacer la función del pacto, porque ¿qué evitó Jesucristo aquí? Evitó un pecado de adulterio, señores. Y fue justo porque sabía que este era inocente. Y oigan, dice, y Dios contestó, sé que con integridad de corazón has hecho esto, por eso te detuve de pecar contra mí y te impedí que la tocaras. O sea, yo te impedí que tú tuvieras relaciones sexuales con ella porque sé que tú eres inocente. Ahora, óyeme lo que dice, ahora devuelve la mujer a su esposo que es profeta. Él orará por ti y vivirás. Si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Oigan bien esto. Ya Abimelech fue advertido. Dios evitó que él pecara. Ahora Dios le dejó la decisión a él. Ya tú sabes que vine a ti. Ya tú sabes que ella es ¿qué? Esposa de Abraham, que es profeta también. Si escuchas mi voz, es lo que Dios le está diciendo. Si escucha mi voz, entonces Él orará por ti, dando gracias, y vivirás tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Abimelech escuchó y obedeció. Él orará por ti. Él orará por ti. Oigan lo que dice. Él orará por ti. Ahora dice, ahora devuelve la mujer a su esposo, que es profeta. Él orará por ti y vivirás. Si no la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Qué iba a pasar? Entonces, mis queridos amigos, vemos la gravedad que es el pecado, y principalmente el pecado de adulterio. Aquí hay algo que me inquieta y me llama la atención cuando le da la sentencia el Señor, que si no devolvería la mujer, moriría él y todo lo de él. Uno se preguntaría, ¿y qué tienen que ver los demás con que él peque, que muere él y mueren también los de él? Es que si él peca, ya el resto no tiene garantía de salvación. El pecado está en todo. No tiene garantía de salvación, porque el Señor ha dicho como promesa, mantente fiel tú y serás salvo tú y tu casa. Aquí podemos ver que quien arrastraba a la mayoría era Abimelech. Así Y es. si falla se iban a perder todo. También. Entonces aquí está el fallo de la promesa completo. Exacto. Porque cuando el Señor dice mantente firme y serás salvo tú y tu casa, si se pierde la cabeza, entonces el reto se va a perder también. Así es, porque ahí se quebranta la promesa. primeramente, ¿cómo reconoció Abimelech a Dios? Lo reconoció como justo, porque él le dijo, Señor, ¿matarás al inocente también? O sea,
yo sé que el culpable no tiene defensa delante de ti, pero el inocente sí, lo vas a matar también. Y hay promesa de que por nosotros, si somos fieles, también los nuestros serán salvos. Pero si pecamos, también los nuestros sufren. Se van a pique todo, como decimos en dominicano. Sí, porque si Dios por ser fiel, salva a los tuyos, entonces también por ser infiel, Dios condena a los tuyos. ¿Por qué? ¿Qué justicia? Así es. Recuerden que es una balanza. Entonces por ello, pero fíjese lo que hace Abimelech con los que son de él también. Porque es que estamos hablando de fidelidad y de creerle a Dios. Abimelech tuvo más fe que Abraham. En este sentido, aquí Abimelech tuvo más fe que Abraham. Y muchos dirán, uy, que Dios lo reprenda, ¿cómo que tendrá más fe? ¿Sabe por qué tuvo más fe? Porque Abraham dudó de la palabra de Dios. Pero este hombre no dudó de la palabra de Dios. Inmediatamente, fue en sueños que le habló. Mientras que a Abraham Dios le habló en presencia, no fue en sueños. A Abraham Dios le habló directamente y en presencia. ¿Usted sabe por qué Abraham gozó del favor de Dios? Le voy a poner dos comparaciones para que usted comprenda esto. Abraham gozó de la promesa de Dios porque Abraham fue escogido de la misma forma que Dios escogió a Isaac, su hijo. Porque justamente hablando aquí, ¿por qué Ismael no gozó en la plenitud de la promesa como gozó Isaac? ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo declaró. Yo no he escogido a Ismael. El hijo de la promesa, ¿quién es? Isaac. No es que me voy a olvidar de él, no es que le voy a hacer daño. No, a él le daré la bendición que le corresponde. Pero en quien yo me voy a gozar y en quien voy a firmar la promesa, ¿en quién es? Isaac. Entonces es por esto mismo. Pero aquí Abimelech en esta ocasión demostró ser justo, demostró fe en Dios porque le creyó. Vamos a ver lo que hizo inmediatamente, lo que hizo Abimelech después. Miren lo que hizo Abimelech. Dice, entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y cuando les, oigan bien, llamó a todos sus siervos y cuando le contó esas palabras, temieron en gran manera. ¿Qué hicieron? Temieron. Cualquiera de los siervos de él le había podido dicho, o cualquiera persona, o él mismo, pudiese haber dicho, ah, no, eso fue un sueño, eso no es... No le haga caso a los sueños, como hay mucha gente, no aparecen hoy en día gente que Dios te advierte de algo, ¿y qué te dicen claramente? Eso fue un sueño, no le hagas caso a eso. Y viene usted y comete el error que Dios le advierte por no creerle a Dios. ¿Cuántas veces usted va a salir para una playa o para hacer un viaje y en la noche Dios le habla en sueño y le muestra un accidente o le muestra algo y usted se levanta o no dice nada o lo dice y le dicen, eso es un sueño, tú buscando excusas ya para no ir? Y cuando se van, quizás no le pasa en la magnitud, pero hasta una goma se le picha. Un ejemplo. Salen a pasar trabajo en vez de disfrutar. ¿Ustedes entienden? Hay veces que Dios obra, pero nosotros no le creemos. Pero aquí Abimelech depositó ¿qué? Fe. Le creyó.
Creyó porque inmediatamente se despertó, fue y le dijo a los suyos lo que él había soñado. Y oigan bien lo que sigue diciendo. Y dice que todos ellos tuvieron miedo de Dios. Y dice, después Abimelech llamó a Abraham. Oigan bien, y lo llamó a Abraham. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos hiciste? Oigan bien, ¿qué nos hiciste? Le está reclamando. ¿En qué falté contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Vean. Oigan bien. Él le reclama a Abraham. ¿Te hice yo algún mal desde el principio o alguna vez que me traíste este pecado? Este hombre sabía, tenía temor de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con esto? Con nosotros los cristianos pasa lo mismo. Nosotros juzgamos a las personas sin conocerlos. Porque tú no perteneces a la religión que yo estoy, ya tú estás en pecado. Tú no eres mi hermano. Pero resultó aquí que el que fue juzgado por Abraham de antemano resultó ser más justo que Abraham delante de Dios. Oigan bien esto. Aquí está reclamándole a Abraham que por qué hizo él eso. Que el por qué de ponerlo a él a cometer ese pecado tan grande ante la presencia de Dios. Y vemos que de una vez Abimelech escuchó a Dios y repudió a la esposa de Abraham, la devuelve. Así es. Escuchen bien esto. Abimelech fue y advirtió, oigan bien esto, a todos los suyos, a sus criados, a todos, a sus hijos, a todos, de lo que Dios le había dicho. Y sobre todo, en aquel tiempo los mandamientos de Dios no estaban escritos, estaban inscritos en el corazón de aquellos que temían a Dios. ¿Contra quién reconoció Abimelech que es el pecado de adulterio? Contra Dios. Contra nuestro Señor. Él lo reconoció así. Y por eso, él dice aquí, dice, ¿qué nos hiciste? ¿En qué te falté? ¿En qué falté contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, hiciste conmigo. ¿Qué dijo? ¿Qué le está reclamando? Lo que no debió hacer, lo que no debiste hacer, tú lo hiciste conmigo. Y Abimelech le preguntó, ¿por qué obraste así? ¿Por qué obraste así? O sea, hay un por qué. ¿Por qué tú obraste así? Y oigan lo que responde Abraham. Oigan lo que responde Abraham. Ahora, Abraham pensaba que ahí no se tenía temor de Dios. Oigan bien lo que dice. Abraham respondió, porque pensé que en este lugar no temían a Dios. ¿Qué? Porque pensé. O sea, Abraham ni consultó con Dios. Abraham ni oró a Dios, sino que sacó su propio juicio. Él pensó que en ese lugar no le temían a Dios, entonces se estaba ocultando. Abraham ni oró a Dios. Ahora, ¿no hacemos esto nosotros los cristianos también? Que pensamos que una persona, por tener menos conocimientos de nosotros, de la palabra de Dios, no le teme a Dios. ¿No hacemos eso nosotros? ¿Cuánto hay escuchando la palabra del Señor en este momento que pueden ser de diferentes religiones y creen que otros no tienen temor de Dios?
Cada quien según lo que conoce teme a Dios. Lo que nosotros tenemos claramente es que aclarar el camino. Aclararle el camino a las personas. No juzgándolos, porque no estamos puestos como jueces. Aclaremos el camino. Es así, a veces nosotros andamos por vereda, donde en verdad el camino no está claro, pero sabemos que podemos salir, pero entonces hay que irlo aclarando para caminar más seguro, más con menos molestias. Hay caminos que están oscuros y hay que aclararlo. Así es. Entonces fíjese, Abraham ahora está siendo justo con Abimelech y le está mostrando el por qué cayó esta verdad. Le dice, Abraham respondió, porque pensé que en este lugar no temían a Dios y me matarían por causa de mi esposa. Porque pensó eso. Yo pensé que aquí no tenían temor de Dios. O sea, Abraham pensaba que solamente él tenía temor de Dios. Abraham pensó que solamente él, pero no es así. Abimelech tenía respeto a Dios. Y dice, a la verdad también es mi hermana. ¿Ustedes me entienden? Él no mintió, pero lo que hizo fue que ocultó esa verdad. Él buscó, porque Abraham era astuto. Abraham era astuto. Él no pecó. Abraham no pecó. Pero ocultó esa verdad. Porque él dijo una verdad, pero la dijo a media. ¿Era hermana de él, sí o no? Era hermana. Era hermana. Pero hay algo que también yo analizo. Quizás si él se declara como que ella era la esposa, Abimelech podía haber fallado también ahí, porque a él le gustaba la mujer. Pero lo que Dios permitió fue que Abraham no fuera el que diera la respuesta, que era el mismo Dios que le iba a hablar a Abimelech acerca de la mujer que iba a tocar. Y ahí fue cuando vino el temor a Abimelech y a los suyos, cuando se enteraron de que esa mujer tenía esposo, pero fue dicho por el mismo Dios. así es. Exactamente. O sea que tenemos que permitir que Dios obre, porque cuando Dios obra, todo el mundo puede ser salvo, pero cuando es uno solo, puede ser que una parte se perjudique. Exactamente. Dios lo que hace, lo hace bien en gran manera. Así es. Entonces vemos que Abraham le explicó, le dice, pero también ella es mi hermana. Ella dijo, ven lo que le dice aquí. Abraham respondió, porque pensé que en este lugar no temían a Dios y me matarían por causa de mi esposa. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre. Y la tomé por esposa. O sea, ellos eran hermanos de padre, no de madre. Y él la tomó por esposa. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, le dije, esta es la merced que me harás, que en todo lugar donde lleguemos digas de mí, es mi hermano. O sea, Abraham le pidió a su esposa, o sea, está hablando con él, que diga que en todo lugar lo reconozca como su hermano. ¿Por qué? Porque Abraham reconocía que, como hoy en día usted sale, por ejemplo, vamos a hablar de aquí de la República Dominicana, un ejemplo. Usted se cree que en Mao Valverde, un ejemplo, y estoy hablando de una ciudad cerca, tienen el mismo temor de Dios que aquí en Monción. Bueno,
Por ejemplo, Monción de la República Dominicana es considerado uno de los sitios más religiosos que hay en el país. Monción, sin importar el credo, estamos hablando a nivel cristiano, porque ahora hay personas que dicen que los católicos no son cristianos. Yo no entiendo qué es esto. No consideran a los testigos de Jehová cristianos. Yo no entiendo qué es esto. No consideran a los evangélicos cristianos. No entiendo de dónde salió esto. Los testigos de Jehová, todos son cristianos. Lo que sucede es que cuando se dice que no son cristianos, es porque en nombre de Cristo no somos dignos de llevarlo si no hacemos la voluntad de Cristo. Porque el nombre cristiano viene de Cristo mismo. Entonces, para usted decir que usted es cristiano, usted tiene que parecerse a Cristo en su forma de actuar. Cristiano, si no actúa igual, usted es religioso, pero no cristiano. Eso es lo que pasa, que para llamarnos cristianos y poder nosotros aceptar ese nombre con agrado y responsabilidad y mérito, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Porque el nombre cristiano no se le puede dar a todo el mundo. Cristiano es el que se parece a Cristo en su forma de actuar. Amén, así es. Pero me refiero, como dice él, en el sentido Ahora, religioso. Miembro de una religión es cualquiera. Exacto, ahí estamos, en eso estamos de acuerdo. Pero yo me refiero en el sentido del ámbito de buscar a Dios. Porque hay veces, señores, escuchen esto. Hay veces que estamos juzgando de la misma forma de Abraham. Y la culpa no lo tiene el que busca la fe, sino el que le enseña la fe. ¿Usted sabía eso? Así es. Hay veces que usted viene y juzga a un pueblo. No, ahí son religiosos, o sea, pero ellos no tienen culpa. Que la luz que le está alumbrando es una luz pequeña en el conocimiento bíblico. Y esto fue lo que hizo Abraham aquí. Este fue el error de Abraham. Hay personas que en lo poco que conocen son más fieles que en lo mucho que usted conoce. ¿Usted sabía eso? Así es. Hay personas que en lo poco que conocen son más fieles que en lo mucho que conocemos, lo que decimos que creemos mucho. Y este es el error grande. Entonces, por eso le digo, como Abraham salió de su tierra y donde quiera que llegaba era pecado y veía pecado, la destrucción de Sodoma, ¿por qué era? Y la misma promesa que Dios le había hecho fue a él. Y muy pocos tenían temor de Dios. Entonces él dice, por esto yo hice eso, por temor. Pero él se dio cuenta de que Abimelech sí tenía temor de Dios. Porque el mismo Dios le habló y él escuchó la voz de Dios. Aquí hay algo que podemos darnos cuenta, que los resultados fueron excelentes, porque todos se salvaron. Entonces, por eso es que cuando explico que lo que Dios hace, lo hace bueno en gran manera, Dios permitió, porque lo podemos ver así, que fuera así, como lo está mostrando las Escrituras, porque Abimelech reconoció a Dios y Abraham también admitió que se equivocó por temor. Exacto, hubo una enmienda por parte de Dios. Pero todos fueron salvos, que eso es lo que procuramos, que nadie se pierda. El Señor muchas veces nos llama de diferente manera, a veces nos parece mal el llamado, no nos favorece, pensando así, no nos favorece, pero Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver el desenlace de esta historia. ¿Usted se cree que esta historia, que esto quedó mal? ¿Hubo rivalidad entre Abimelech y Abraham? No. Usted verá cómo Dios obra. Porque es que Dios conoce los suyos. Mire
mire cómo terminó. Mire ahora. Cuando entonces Abraham le contó la verdad al 100% a Abimelech, miren lo que hizo Abimelech. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, los dio a Abraham. ¿Qué hizo? Oigan, le hizo un regalo. En vez de quererlo matar, por ejemplo. Porque lo quiso engañar. Claro. Tenía, oigan, era rey. Y la vida de Abraham estaba en la mano de él. Pero, ¿qué le advirtió el Señor ante todo a Abimelech de Abraham? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abimelech de Abraham? Recuerden que esto es un estudio. Bueno, aquí posiblemente Dios le explicó a Abimelech que había escogido a Abraham para que en él fueran grandes todas las naciones. Yo estoy seguro que el Señor le explicó a Abimelech todo eso. Bueno, posiblemente sí, pero la Biblia relata que Dios le dio una palabra que los que son hijos de Dios conocen y respetan. Sí. Dios le dijo a Abimelech que Abraham era profeta de Dios. Oigan, eso fue lo que le dijo. Él es profeta. Sí, ese lo y él orará por ti. Entonces vemos que cuando él fue, Abraham fue justo y dijo la verdad. Y le dijo por qué cometió ese error. No fue de manera intencional para hacerle daño, creyendo que le iba a hacer daño, sino que lo hizo por temor, pero Dios intercedió por los dos. Y por ello, Abimelech le dio, oigan bien, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, los dio a Abraham y le devolvió a Sara su esposa. Y dijo Abimelech: mi tierra está ante ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Esto compensará lo que sucedió contigo. Ante todos quedas justificada. Oigan bien. También pagó la afrenta de haberla tomado como esposa. O sea, la recompensó. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que con eso él testificaba que el honor de esa mujer quedaba intacto, de que él no se había llegado a ella y tenido relaciones sexuales con ella. No fue que lo dio por darlo, sino que él dice: aquí con esto, con este oro, con este dinero, está declarado ante todo el pueblo que tu honor está intacto, de que yo no me allegué a ti. Escuchen bien, por eso dice aquí: la afrenta está ¿qué? Pagada. Oigan bien, dice: esto compensará lo que sucedió contigo. Ante todos quedas justificada. Por esto es que cuando dice la palabra, usted sabe que aquí se está cumpliendo el evangelio de Jesucristo con nosotros. Aquí nosotros representamos a Sara. Aquí nosotros representamos a Sara. Porque, ¿por quiénes somos justificados? ¿Por quiénes ahora en día nosotros somos justificados? Y dice la palabra: ¿quién pagó por nosotros el precio de nuestra salvación? Cristo Jesús. Jesucristo. Jesucristo pagó con nosotros con el precio de su vida y nos justificó Él delante de Dios. Es por eso que dice que ahora somos justificados. ¿Quién justificó a Sara? El que justificó a Sara, si vamos a lo bíblico, fue Abimelech. Pagó el precio de haberla tomado. Exacto. Y la declara justa y fiel.
¿sí? Delante de todo el pueblo y de su propio marido. Abimelech Le fue... aseguró a Abraham, no temas de ella, que entre ella y yo no ha habido nada. No, porque escuchó la voz de Dios y le restauró el honor que como mujer ella merecía. Delante de todos. Esto era para evitar cuchicheo, rumores, que siempre hay, esto es común y siempre lo ha habido. Pero ahí se acabó. No, mira, el rey pagó una alta suma de dinero al esposo por el error que hubo entre los dos. Por el error que hubo entre los dos. Dice, entonces Abraham oró a Dios y el Señor sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran volver a tener hijos. Oigan esto. Porque el Señor había cerrado toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. ¿Ven? Dios había puesto una reprensión, pero aquí fue quitada. ¿Por qué? Porque ellos fueron justos. El hecho que ocurrió siendo inocente. Entonces, ahí lo dejamos. Entramos al capítulo 21 para el día de mañana, si Dios lo permite. Pero es una buena enseñanza aquí. Yo creo que aquí podemos nosotros notar el evangelio de Jesucristo resumido en la vida de Abraham y Abimelech. O sea que nuestro comportamiento debe ser así, como ellos se comportaron. Es lo que explicamos. Después de haber habido un malentendido entre ellos, ¿quedaron ellos con alguna rencilla? No, no. Reconociendo que son hermanos. Son hermanos. Todo quedó subsanado. Y gracias a la intervención del mismo Dios que intervino en medio de ello y pudo subsanar el problema. Así es. Fíjense cómo dice aquí. Fíjense cómo dice aquí. Aquí dice Abimelech que él justificó delante del pueblo y todo el honor de Sara. Pero miren lo que dice la palabra ahora de nosotros. Lo mismo que sucedió aquí, ahora sucede para nosotros. Porque miren lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5 versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la grandeza, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Des en cuenta. Y mire lo que dice en Romanos 3:24. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocente, porque Cristo pagó todas nuestras deudas. Ahora, no vemos el evangelio resumido aquí en ese hecho. Entonces, mis queridos hermanos, esto es algo para nosotros meditar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias, Señor, porque hemos entendido la palabra tal como el Señor la explica. Y estamos agradecidos de Dios por la palabra en esta mañana. Ponemos la audiencia en su mano, Señor. Ponemos
su familia de cada uno. Mire, Señor, nuestra familia también la ponemos en su mano. Mire a Francisco Javier y su familia, su esposa, su madre, sus hermanos, su vecino, lo ponemos en su mano. Mire, Señor, aquí al amigo Cookie, que lo tenemos aquí, que se interesa también en escuchar su palabra. Lo ponemos a él en su mano, Padre Santo, para que cada día él pueda ir entendiendo, quedándose con algo de lo que dice su palabra en su mente. Que usted le proteja a él y a su familia, Padre Santo, en su mano lo ponemos. Que pueda llegar a ser un hombre de entendimiento, que de acuerdo a su palabra, y que pueda servirle también un día tal como usted espera que le sirvamos, Padre. En su mano nos ponemos. Mire mi familia, mi esposa también, mis hijos, mi vecino, todas nuestras amistades lo ponemos en su mano. Nuestro pueblo de Monción lo ponemos en su mano, la juventud, los adultos, nuestro país, los gobernantes lo ponemos en su mano, las autoridades, para que ellos puedan, Señor, hacer un trabajo justo, aplicando la justicia, Señor, con temor a usted, Padre Santo. En su mano lo ponemos. Ponemos, Señor, la iglesia a nivel mundial en su mano, los dirigentes, para que ellos puedan entender que es la palabra que tenemos que explicar sin hacer ninguna añadidura que tenga malicia para nosotros buscar lo nuestro, sino que la honra y la gloria sea para usted de acuerdo a la explicación de su palabra. Gracias, Señor. Usted es el que sabe, Señor, hacer la cosa, cómo subsanar lo que está mal. Aquí podemos ver el problema de Abimelech y Abraham, el engaño que hubo en cuanto a Abraham llegar a esa tierra, y cómo usted enfrentó todo y buscó la solución al problema, y todo quedó bien para la honra y la gloria suya, Padre. Ayúdenos a nosotros, Señor, a que podamos permanecer unidos, así como ellos quedan unidos, que no quedó en ellos ningún tipo de rencilla ni de mal en su corazón. En su mano nos ponemos, Padre. Gracias, Señor. Bendiga a todos los que escuchan la palabra. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye, Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludo para Amaury Lara y demás personas que están en contacto con nosotros. Que pasen un feliz resto de este día, bendecidos. Bye bye.